entonces, amigos, empezamos ya lo que es bioquímica. Empezamos ya lo que es bioquímica. La clase pasada fue un recuento para recordar grupos funcionales. Y aquí empezamos a hablar de bioquímica, ya es el programa. Como ven ahí, arrancamos a hablar del agua, sus propiedades y además pH. A ver hasta dónde llegamos, si nos alcanza o nos sobra tiempo. Si nos sobra más tiempo, pues es el tema, porque no tengo más diapositivas. En primer lugar, importancia del agua en medicina. Se me anda apagando, alguien apaga el wifi, el teléfono. Andrea, el Por favor, micrófono está desconecten activo. el teléfono del wifi. Andrea, el micrófono está activado. Bueno, no importa, todos gritamos, todos nos echamos un grito de vez en cuando. Pero no, ven, hagamos la dinámica, please, cuando vayamos a hablar de, prendemos el micrófono para no escuchar la estática, dijo Baracaldo. Bueno. Lo pago yo también. Vale. Bueno, lo pago no, pues cuando ustedes hablen. Estaba diciendo que empezamos a hablar un poquito de por qué estudiamos acerca del agua en medicina. Y alguno de ustedes tiene una opinión que quiera expresarnos. ¿Cuál es la razón que ustedes creen que nos motiva a estudiar el agua cuando se estudia medicina? Tiene la palabra. El cuerpo está compuesto en un 70% por agua. ¿Sí? El cuerpo está compuesto fundamentalmente por agua, de 65 y 70% más o menos, por agua. Y eso indica que si tenemos tanta agua, pues alguna razón habrá. ¿Y qué creen ustedes? ¿Para qué sirve el agua en el cuerpo? Como termorreguladora, y reguladora para el balance electrolítico también. ¿Sí? ¿Para qué más? Disolvente. Disolvente. ¿Para qué más? Hidratación. Hidratación. Ese punto es importante. Todo lo que han dicho es importante. Si decimos, alguien de ustedes dijo balance hidroelectrolítico, eso de los electrolitos es muy importante. Yo no sé si la vez pasada comenté algo sobre eso o no. Recuérdenme, si ya comenté algo sobre eso, no lo comento, si no ya les comentaré. Balance hidroelectrolítico, importantísimo. Disolvente, tenemos en el agua que tenemos en el cuerpo, tenemos muchísimos compuestos que están disueltos en agua, muchísimos, y que son fundamentales. ¿Para qué más me dijeron? ¿Qué más? Termorregulador. Termorregulador. ¿Qué más? Hidratación. Hidratación, importantísimo. Transporte. Esto de hidratación me parece importantísimo, porque fíjense ustedes, sucede lo siguiente, todos hemos oído situaciones en que dicen tal persona está deshidratada, se deshidrató. ¿Fue la imagen? Ya. Se deshidrató una persona, que el niño se deshidrató. Miren ustedes esto, cuando ustedes digan, este paciente está deshidratado, hay que ponerle mucho cuidado, porque claro, cualquiera entiende la expresión deshidratarse es perder agua, estamos de acuerdo. Pero el problema no para ahí, el problema no es perdió agua, sino que hay que mirar en el trasfondo detrás de esa expresión que hay. Es decir, el hecho de perder agua, ¿qué implicaciones tiene? Y demos algunos ejemplos. Lo más importante, o no lo más importante, pero digamos para sobresaltar, si se pierde agua, la sangre se concentra, porque la sangre es básicamente agua con un poco de sustancias que están dentro de ella. De tal manera que si se pierde agua, se concentra la sangre. Decir se concentra la sangre significa que la sangre se hace más viscosa. Y si se hace más viscosa, fluye más lentamente, más difícilmente. Y si fluye difícilmente, no es capaz de transportar adecuadamente el oxígeno a las diferentes células del organismo. En consecuencia,
Una deshidratación puede llevar a situaciones tan graves como hipoxia, es decir, falta de oxígeno en diferentes tejidos, entre otras cosas, ¿no? Entre otras cosas. Así que el hecho no es decir, se deshidrató, le falta agua, ¿no? Es que, ¿qué ocurre por el hecho de que le falte agua? Ok. Me hago entender, ¿no? Entonces es importante tener claro eso. Ahora, aunque no es propiamente tema de la clase, pero ya que alguno de ustedes dijo del balance hidroelectrolítico, les comento algo que seguramente ya saben. Por ejemplo, un niño tiene diarrea, un niño tiene vómito, la mamá lo lleva donde el pediatra y el pediatra le dice tiene que comprarle Pedialite y darle Pedialite. ¿Por qué no le dice que le dé agua? Y lo que le falta es agua. No le dice que le dé agua porque cuando se pierde agua en la deshidratación, se pierden iones también. Ion sodio, por ejemplo, ion potasio, diferentes iones. El agua no se va sola, el agua se arrastra con algo. Y generalmente arrastra más fácilmente con el sodio. No exclusivamente, pero muy fácilmente arrastra el sodio. En consecuencia llega un momento en que la persona le falta agua y le falta sodio. Si ahora se pretende reponer el agua, si se piensa solamente en lo que es deshidratación, pérdida de agua, si se pretende reponer el agua, que supuestamente es lo que falta únicamente, y se da agua, agua pura, sin iones, se produce una hiponatremia. Una hiponatremia es una forma de intoxicarse una persona con agua. Yo no sé si ya sabían ustedes que uno se intoxica con agua. ¿Sabían o no sabían? No, señor. No. Bueno, pues les voy a contar de una vez ya que estamos hablando de esto. Mire, el agua es buena, pues ¿quién dice que es mala? El agua es excelente, fundamental. Pero también el agua puede ser mala. O sea que uno dice el agua no es ni buena ni mala, porque a veces es buena y a veces es mala. Sí. A todo el mundo le dicen, desde pequeñito nos están diciendo, debe tomar mucha agua. Y eso es verdad. Pero es una verdad a medias. Y las verdades a medias se convierten en mentiras. Tome mucha agua, sí señor, tome mucha agua. Pero nadie me ha dicho cómo se toma el agua. Es que una cosa es tomar mucha agua en un solo acto, es decir, de momento, y otra cosa es tomar mucha agua durante todo el día. Ir tomando durante todo el día de a pocos de agua, pocos, hasta completar mucha. Porque cuando se toma mucha agua en forma abrupta, se baja la concentración de iones. Y entre eso se baja la concentración de sodio. Eso se llama hiponatremia. ¿Han oído esa expresión? Hiponatremia. Hipo, bajo, natremia, sodio. El idioma español viene del latín. Y en latín sodio se dice natrium. Por eso en medicina se emplea el término natremia para indicar que se mide el sodio. Si está bajo es hiponatremia, si está alto es hipernatremia. Vale. Cuando se llega a hiponatremia, el mayor problema que puede ocurrir en diferentes órganos, pero el mayor problema está en el cerebro. La masa encefálica se abulta porque entra mucha agua, que se ha tomado mucha agua, y entonces llega el punto en que se rompen las neuronas. Y eso puede ser mortal. Ahí, para que vayan sabiendo, ustedes, hay muchas personas en riesgo de hiponatremia. Por ejemplo, imagínense señor, cuéntame. Una pregunta, pero Sí, entonces, ¿en qué proporción se tiene que entonces llegar o sea, en qué proporción el agua se vuelve, Mira, pues llega a la hiponatremia? sí. Como digo, el asunto es no tomar agua, cantidades grandes de agua en un solo acto. Es decir, no decir, tengo mucha sed y me tomo esta botella de 3 litros, me la tomo sin descansar. Eso puede llevar a la hiponatremia. El asunto es tomar durante todo el día cantidades pequeñas de agua. Hay gente, ahora veo que hay gente que tiene la costumbre de cargar una botellita con agua. Yo tengo mi botellita con agua, no sé si la ven, aquí a mi lado.
y frecuentemente estoy tomando un poquito de agua. Miren, les cuento esta noticia que vi hace muchos años cuando ustedes eran, tal vez no eran todavía, no, sí eran, pero eran bebés. Miren, el 1 de enero de un año, no recuerdo cuándo, hace, pongámosle, el 1 de enero hubo un concurso en Estados Unidos, esto lo pasaron por noticias aquí en Colombia, que era el que más agua tome sin descansar. Entonces habrán oído que hacen unos también el que más hamburguesas coma sin descansar. Pues este era el más agua. Y una señora ganó, se tomó una garrafa, creo que de 5 litros. Minutos después, la señora estaba muerta. Y entonces cuando uno escucha esa noticia y entiende el grito de la bioquímica, dice, ya entendí por qué se murió esta señora. Pues hombre, la señora lo que hizo fue provocarse una hiponatremia. En el cerebro, que era lo que yo estaba hablando, en el cerebro, las neuronas, pues también tienen solución de sodio. Y entre las neuronas, en el espacio que hay entre neuronas, también hay solución de sodio. Pero ese espacio está muy diluido, el sodio está muy diluido, es decir, hay hiponatremia, y entonces el agua empieza a pasar desde el compartimiento diluido hacia el compartimiento más concentrado, es decir, hacia el interior de la célula. Y cuando pasa masivamente el agua, la célula se revienta. Se va inflando hasta que se revienta. Y cuando se revienta, que no es una célula, sino se revientan muchas células simultáneamente, pues entonces la persona cae en un estado de intoxicación hídrica que suele ser en algunos casos mortal. Por eso, no sé si les ha sucedido a ustedes, coge uno una botella de agua, tengo mucha sed, y la intenta tomar mucha sin descansar. Al volver, entonces siente como un trastorno, como que me voy. Eso es una advertencia, ojo, te estoy empezando a intoxicar. Entonces el agua hay que tomarla. Es decir, no nos han dicho mentiras, pero nos han dicho mentiras a medias. Perdón, verdades a medias. Y las verdades a medias son mentiras. Porque la gente no entiende. Hay que tomar agua, tome agua. No, la verdad es sí hay que tomar agua, bastante agua, pero paulatinamente, de a pocos, durante todo el día. ¿Queda claro ahora o no queda claro? Entonces, la respuesta no puedo decir es tomar tantos mililitros, no. Tome sorbitos frecuentes dando un intervalo de tiempo durante todo el día. Pero nunca tomar agua abruptamente, así en un solo acto. Les estaba diciendo, o les iba a decir, que hay personas que están especialmente expuestas a este problema. Pensemos en los siguientes. 1. Imagínense ustedes en una ciudad aquí, no sé si en el curso hay alguien de Cúcuta, pero por ejemplo Cúcuta, que es tan caliente, imagínense, se hace una maratón en Cúcuta, a las 12 del día están terminando, qué calor tan bárbaro debe haber en ese momento, ¿no? Cuando llegan a la meta, no falta el buen samaritano que está con una botella grandota de agua para darle al ganador. Y si el ganador no tiene ni idea de la cosa, se lo toma, y eso es un riesgo. Porque primero, al correr se está sudando, y en el sudor se expulsa agua, se expulsa sodio, se expulsa potasio, se expulsan electrolitos. Al orinar, lo mismo. Al vomitar, lo mismo. Al tener diarrea, lo mismo. De tal manera que aquel atleta que llega a una hora y en un lugar donde hay mucho calor y suda mucho, ha perdido agua con sodio. Y si ahora cojo agua y me la tomo, ese atleta, pues entonces está provocando hiponatremia. Por tanto, está en un riesgo de intoxicación hídrica. Riesgo importante. ¿Me entienden, cierto? Sí, señor. ¿Sí? ¿Me entienden? Sí, señor. Vale. Sí, señor. Ahora, otro caso. Cuando ustedes lleguen al 6º semestre, van a ver psiquiatría. Ahí es el semestre de la psiquiatría. Y en psiquiatría, por supuesto, se tratan pacientes, por ejemplo, esquizofrénicos. Los pacientes esquizofrénicos, ustedes verán a veces en la calle gente esta que popularmente llamamos loquitos. Están con una botella
toman agua y llegan a una pila y si hay un manantial, ponen la boca ahí para que les caiga agua o toman agua de la pila misma, toman agua de donde sea. Los esquizofrénicos sufren de algo que se llama polidipsia psicogénica. Polidipsia psicogénica. Esa palabra polidipsia significa mucha sed. Psicogénico significa de origen mental. Es decir, Profe, cuéntame. ¿Cómo se le dice? No sé, esa adicción, ¿sí? No Bueno, sé, no. probablemente, pero más bien es un comportamiento inconsciente de estas personas. Y ellos no Esa tienen- necesidad de tomar agua, sí. ¿eso se produce a nivel ya psíquico o de verdad es físico? En ellos es principalmente a nivel psíquico. Lo que pasa es que nosotros tenemos una hormona que se llama hormona antidiurética. La hormona antidiurética es que no nos permite expulsar toda el agua que tenemos. Por eso no estamos orinando en todo momento. Entonces, retenemos el agua hasta cierto punto y cuando hay exceso, entonces sentimos la necesidad de orinar. Pero en esos pacientes esquizofrénicos, el problema es psíquico principalmente. Claro, ese problema psíquico a veces se pone en concordancia con la hormona antidiurética para que la hormona antidiurética no permita que expulsemos agua y entonces sigue tomando agua. ¿Sí? Pero sí, es origen mental. Entonces les estoy diciendo, esas personas esquizofrénicas son personas que están potencialmente en un riesgo importante de intoxicación hídrica porque suele suceder que ellos tienden a sentir mucha sed, toman mucha agua. No sé si me estoy haciendo entender ahora. ¿Sí? Sí, señor. Vale. Bueno, y hay muchos casos, pero lo peor de todo, y el caso que más atañe a lo que ustedes están empezando a estudiar, que es medicina, es que no sé por qué en algunos países como el nuestro, no sucede todo lo mismo, hay la costumbre, muchas veces con necesidad, muchas veces sin necesidad, de que un paciente ingresa al hospital y siempre le tienen conectado líquido. Muchas veces es necesario, es decir, no va a decir que eso no se debe usar, no. ¿Se tiene conectado qué? ¿Qué pena? Líquido. Ustedes ven el pote ese de suero que es un poco de líquido que por supuesto tiene agua. ¿Sí? Entonces, en algunas ocasiones no es necesario, pero se hace por protocolo. Pero los protocolos deben tener su medida. Los protocolos hay que seguirlos, siempre hay protocolos, pero hay que saberlos manejar. Les cuento esto. Hace unos años, cuando yo dictaba, yo empecé el curso de toxicología que se dicta ahí en la facultad, y cuando yo lo empecé, le pedí a la directora de ese momento de medicina legal, que es el edificio que queda ahí en los predios de la facultad, se han dado cuenta que hay un edificio de ladrillo, ¿no? Grande, es medicina legal. La directora de medicina legal era amiga mía y era como yo, enamorada de la toxicología. Entonces le dije, María Eugenia, acompáñame durante este semestre a dictar toxicología. Y no es que ella diera una clase y otra, sino todos nos reunimos con los estudiantes y discutíamos los casos clínicos. Y ella le dijo a los vigilantes, cuando yo tenga turno, si llega por ejemplo un cadáver y hay que hacer la autopsia, me busquen en tal salón de la facultad que yo estoy en clase. Pues un día llegó un vigilante y le dijo, doctora, llegó el cadáver de un niño, hay que hacer autopsia. No fuimos todos, no éramos muchos, nos fuimos a la autopsia. Pues el niño estaba acostado allí, lo tenían ahí acostado en el mesón, y tenía, al verlo, uno dice, pensamos con María Eugenia, pensamos, este niño parece intoxicado con agua, porque tenía una anasarca. ¿Han oído la palabra anasarca? No, Anasarca es una edematización generalizada. Una edematización generalizada. ¿Qué quiere decir? La cabeza parecía un balón de baloncesto. No exagero. Una cosa impresionante. El abdomen lo mismo.
el tronco, lo mismo, ¿no? Un cilindro grande, los brazos, las piernas. Los testículos, hablo de un niño de 10 años. Era una bolsa inmensa, grandísima. Entonces dijimos con ella, ¿te parece? Y se acabó con agua. Bueno, que cuando se abrió todo, se examinaron los órganos, en general estaban bien, pero cuando se abrió el cráneo, salió la masa encefálica. Y en la masa encefálica se veía clarito que sí estaba intoxicado con agua. Se ve como cuando uno se pone un plástico, cierra el puño y se pone un plástico bien tensionado, se ven las uniones de los dedos, pero si se toca no se siente la unión de los dedos. Me hago entender, ¿no? Se veía algo así en este niño, una cosa impresionante, impresionante. Y por supuesto, la conclusión es que este niño, que había sufrido una semana antes un accidente, un carro lo atropelló, este niño murió no porque el carro lo atropelló, sino porque en el hospital donde estaba le habían puesto demasiado líquido, más líquido del que el niño necesitaba. O sea, también hay problemas que se llaman idiosincráticos, que hay que tenerlos en cuenta. Hay problemas que son responsabilidad del médico, del profesional, donde el profesional, por descuido, por desconocimiento, por lo que sea, no tiene en cuenta ciertos procedimientos. A este niño, en realidad, lo mataron en el hospital. ¿Sí? Vale. No sé si me estoy haciendo entender. La conclusión es decir que sí nos intoxicamos con agua. Profe, yo tengo otra pregunta. Cuéntame. Profe, pues yo he escuchado que, digamos, no solamente se pueden llegar a generar problemas como esos, sino que, digamos, también cuando uno, pues, ingiere mucha agua, pasa algo en los músculos. No sé exactamente qué, pero digamos que no se aconseja como tal tomar agua, sino, pues, una solución diferente, la cual lleva agua de manera que los músculos no se afecten. Sí, mira, es que el asunto es más o menos similar al razonamiento que estoy haciendo. El agua, sí se puede tomar, pero como yo digo, controladamente. Que sean cantidades importantes está bien, pero controladamente. Eso es primero para tumbar la verdad a medias que nos han enseñado. La verdad a medias es que hay que tomar mucha agua. Dicen a uno, ¿cuántos vasos diarios? 8, no sé cuántos vasos diarios de agua, es lo que le dicen a uno, ¿no? Pues no es mentira, sí, pero de a poquitos. 1. 2. Cuando se toma mucha agua, aparte de lo que ya expliqué, que es parte también de la intoxicación hídrica, es que empieza entonces a perderse algunos electrolitos que están en los músculos, en las células de los músculos. Y esa pérdida de electrolitos que están en las células de los músculos, paulatinamente, no lo hace solo el agua, cuando hay ciertos medicamentos puede incrementarse el riesgo. Paulatinamente van deteriorando y van, digamos así, entre comillas, moliendo, deshaciendo los músculos. Es decir, las proteínas que forman el músculo, porque el músculo es proteína básicamente, va desapareciendo, se va deshaciendo poco a poco. Y eso llega el momento en que la persona tiene un dolor muscular tremendo. Empieza por dolor de espalda intenso, por dolor de piernas intenso. Imagínense una persona de su edad, la edad de ustedes, o de mi edad, que soy mucho más viejo que ustedes, pero no tanto como para no poder caminar. Y que no sea capaz de caminar una cuadra porque se cansa, llega fatigado, llega y ya no puede, pues eso es como extraño. Una persona de 18 años que pueden tener ustedes, o menos algunos, o una persona de 50 o de 60 años que no puede caminar una cuadra, algo raro hay, eso no es normal. Esa situación de desaparición paulatina, voy a decir la palabra desaparición paulatina, de los músculos, eso se llama rhabdomiólisis. Y la rhabdomiólisis, que es, espero que me hayan entendido lo que es rhabdomiólisis. La rhabdomiólisis es una condición supremamente grave. Imagínense ustedes uno no tener músculos. ¿Cómo le hacemos? Supremamente graves. Entonces, tomar mucha agua
y acompañado por algunos medicamentos como carbamazepina, que es un antiepiléptico, facilita y lleva un riesgo importante, primero de hiponatremia, primero, y segundo de la rhabdomiólisis. Cualquiera de los dos es gravísimo, gravísimo. Entonces, mire, como ustedes están en el punto en que están iniciando con los primeros conceptos y conocimientos de la medicina, pues vayan empezando a construir el edificio que al final van a tener que tener armado. Vayan construyendo el edificio de conocimiento y retengan sobre todo aquello que es más importante. Lo que les estoy diciendo es muy, pero muy importante. Yo lo resumí en esto. Sí debo tomar agua, sí debo tomar bastante agua, pero debo tomarla paulatinamente porque o me produce intoxicación hídrica por hiponatremia o me puede ayudar a destrozar los músculos y llevarme a rhabdomiólisis. Creo que hay un mensaje ya puntual y concreto, que espero que a partir de hoy no lo olviden durante el resto de su vida. Cuando ustedes se mueran de médicos viejitos, ya viejitos, ahí tienen todavía que acordarse de estas cosas. Importante. ¿Me he hecho entender? Sí, señor. Sí, señor. Entonces, viendo otro aspecto de la importancia del agua en medicina, muchas de las reacciones químicas que hay en el organismo, porque acuérdense que nuestro organismo es un laboratorio de química ambulante y también un laboratorio de física ambulante, por eso ustedes tienen que estudiar química y estudiar algo de física también. Muchas de esas reacciones están mediadas por el agua. Yo creo que todos hemos escuchado la expresión hidrólisis. Sí, señor. Muy común, hidrólisis. ¿Qué es hidrólisis? Profe, la hidrólisis es cuando los glóbulos rojos se llenan mucho de agua al punto de que se estallan. Eso es una forma, pero eso no es. O sea, la palabra hidrólisis exactamente es lisis. Hidro significa agua. Ajá, Lisis, romper enlaces de hidrógeno, ¿no? romper enlaces. Enlaces de hidrógeno. Ah, ok. No necesariamente de hidrógeno, enlaces. Es decir, Ah, el agua es capaz de romper algunos enlaces de algunas moléculas. Es decir, hidrolizan las moléculas. Y esas hidrólisis que suceden en el organismo muchas veces son, o no muchas veces, casi siempre son indispensables. A veces pueden ser tóxicas, pero generalmente son indispensables, ya que el agua es un reactivo importantísimo, que tenemos que tenerlo en el organismo. Entonces piensen ustedes nuevamente lo que habíamos dicho al comienzo, deshidratación. Si hay deshidratación, no tenemos agua que haga esas reacciones. Nos falta un reactivo importante que es el agua. Si hay deshidratación, hay hemoconcentración, es decir, la sangre se concentra. Ya les expliqué, si se concentra la sangre, ¿qué problema hay, no? pues no se transporta bien el oxígeno. No transporta el oxígeno, exactamente. Es decir, si no hay agua, estamos llevados del cielo, estamos peor que con el coronavirus. De tal forma que conocer el agua es importante. Espero que hasta aquí más o menos estemos ubicados. Sepamos por qué necesito aprender algo sobre agua. Ahora, yo en este momento les pregunto, ¿ustedes qué saben del agua? En el colegio, ¿qué les enseñaron a ustedes acerca del agua? ¿Qué saben ustedes del agua? Bueno, pues realmente no mucho. Sí. Yo creo que no mucho, porque yo recuerdo que cuando yo estudiaba, que fue el siglo pasado, cuando yo estudiaba, tampoco me enseñaban mucho del agua, y en ningún colegio enseñé mucho del agua. Yo lo que, o estudiar química, o estudiar alguna medicina, o cosas de esas, ¿no? ¿Pero qué saben del agua? No mucho, pero ¿qué? Bueno, profe, pues a mí me enseñaron que, digamos que el agua tiene muchas excepciones, como por ejemplo los cambios en la termodinámica, el hecho de que de 0 a 4 grados se comporta diferente. ¿Sí? Por ejemplo, también que cuando se congela forma puentes de hidrógeno, y por eso es que cuando pues, tenemos hielo normalmente lo que hace es que aumenta su volumen en el recipiente que se contiene, y yo creo que no más. Bueno, lo que has dicho es
en algo cierto, en algo un poquito inexacto, pero no importa. Ya, para eso estamos, para aclarar dudas. ¿Quién otro o algún otro compañero o compañera que quiera opinar sobre lo que sabe del agua? ¿Qué más saben del agua? De que les hayan enseñado en el colegio. Bueno, pues el agua también actúa, pues es una molécula que tiene una propiedad conocida como momento dipolar, donde tiene un extremo con densidad de carga parcial negativa y otro con carga parcial positiva. Y pues al reaccionar, tiene la propiedad de que puede actuar tanto como una base como un ácido, ya que pues se puede descomponer en lo que son más que todo hidroxilos o también hidronios. Perfecto. También posee tensión superficial. Esa propiedad se ve más que todo en lo que es capilaridad, que él como que se adhiere, o sea, ¿cómo te lo explico? Esa propiedad se ve, digamos, cuando, pues eso no tiene nada que ver con medicina, pero digamos, porque, digamos, los zancudos, cuando se colocan, se ponen en el agua, ellos no se hunden, sino que están ahí, es por la tensión superficial del agua. Es una propiedad. Ah, ok. Pero Eso es por no, Eso es algo relacionado también con las fuerzas de cohesión entre sus moléculas. Claro. Que les permite actuar como Claro. una barrera. Ajá, sí. Ajá. Después del hidrógeno, justamente que se unen, entonces ciertos cuerpos, en caso de usar no se unen, como está cohesionada la molécula de agua, se mantiene, ¿no? Sí. ¿Alguien más tiene algo Pues algo que siempre me ha quedado bastante del agua es lo buen conductora eléctrica que es. de eso vamos a hablar ahorita. Yo creo que ni había pensado en decirlo, pero eso me recuerda. Si se me olvida, me lo recuerdas, por favor, para comentar algo sobre eso. ¿Sí? Veamos. También otra propiedad es el calor específico, pero pues esa sí no la tengo muy clara, pero sí la he escuchado, calor específico. No sabría explicarla bien, pero sí. ¿Alguien eche una manita sobre eso de calor específico? Pues calor específico, si no estoy mal, es la capacidad que... Aló. Sí, Es la, Sí. la capacidad que tiene el elemento, el cuerpo para retener el calor, ¿no? Pues yo me acuerdo que calor O para específico- calentarse, una de dos. Sí, para aumentar la temperatura, para aumentar la temperatura. Exacto, ¿Algún la compañero cantidad de iba a calor que decir, necesita. ¿se acuerda de qué? Señor, José Daniel, ¿verdad? sí, señor. ¿Te acuerdas de qué ibas a decir? Pues yo me acuerdo que lo del calor específico es qué calor, o sea, qué tanto calor necesita una sustancia para generar cambios de temperatura. Normalmente se habla con aumentos en temperatura Momento de un y es grado específico de centígrado. cada sustancia. Sí. Entonces la otra es la capacidad calorífica. Es el calor latente de El vaporización. calor latente, exacto. Calor latente, sí. Tienen unas buenas ideas. En sus colegios les enseñaron bastantes cosas interesantes. Entonces aquí me ahorro el trabajo porque aquí tengo que hablarme. Pero mira, hablemos de algunas propiedades físico-químicas aparte de las que ya dijeron. Yo tengo ahí, ven que dice, primero, estructura y sus implicaciones. Todos sabemos que el agua es H2O. Yo creo que eso nacemos con el chip metido en la cabeza. Antes de entrar al colegio ya sabe que el agua es H2O. Eso lo sabe todo el mundo. Pero H2O yo lo puedo imaginar que es un hidrógeno unido a otro hidrógeno y unido a un oxígeno. O que un hidrógeno está unido al oxígeno y el oxígeno unido al hidrógeno en línea recta. O como está ahí en la diapositiva, que el hidrógeno está unido al oxígeno, el oxígeno al hidrógeno, pero formando un ángulo. La Ajá, geometría sí. de una molécula, la geometría de una molécula, no solo del agua, de una molécula, es importantísima para que pueda desempeñar sus funciones. Si hablamos del organismo, es importantísima para que pueda desempeñar sus funciones dentro del organismo, es decir, desde la bioquímica, importantísimo. Entonces, lo primero es, no lo primero, continúo diciendo, el agua es H2O, pero formando un ángulo. Ahí está. Sin tener en cuenta los pares de electrones, porque entonces ya no es un ángulo, sino es una pirámide. Pero los enlaces H2O formando un ángulo en el oxígeno. ¿Un ángulo qué? En el oxígeno.
Ah, ok, ok. Es más o menos 104 grados por ahí, más o menos. ¿Qué implicaciones tiene eso? Pónganme atención. Si yo analizo uno por uno los enlaces del agua, es decir, hidrógeno, oxígeno, hidrógeno, oxígeno, y recuerdo lo que me enseñaron en física del colegio, como se lo enseñaron a ustedes, y recuerdo lo que me enseñaron en química del colegio, como se lo enseñaron a ustedes. Recordemos, uno, en química nos enseñaron electronegatividad, ¿sí o no? Sí. Electronegatividad. La electronegatividad, recuerden que es la capacidad que tiene un átomo para atraer electrones. Electrones para formar enlaces. Sí, para atraer electrones. Y, por supuesto, el átomo que atrae más fácilmente electrones es más electronegativo que el que se deja atraer los electrones, el que no los atrae sino tiende a cederlos. Ese es más electropositivo. Y es el que se ubica a la izquierda. Exactamente. En la tabla periódica, la electronegatividad sube de abajo hacia arriba y de izquierda a Izquierda a derecha. ya que el elemento que está en la tabla superior derecha, en la tabla periódica, en el ángulo superior derecho, que es el flúor, no Es el cuento más electronegativo. no cuento los equipos 7 porque son casi no, están terminados. Pero el flúor, que está en el ángulo superior derecho, es el que le atrae electrones a cualquier átomo que se le une. Atrae los electrones. ¿Recuerdo, no? Ahora, si vuelvo al enlace hidrógeno-oxígeno, el oxígeno atrae los electrones del hidrógeno. Como atrae los electrones, pero no le quita los electrones, los atrae únicamente. Entonces, los electrones se dirigen hacia el oxígeno y el oxígeno tiende a cargarse negativamente. Tiende, no se carga. Tiende a cargarse negativamente. No se carga. Y el hidrógeno tiende a perder los electrones, luego tiende a cargarse positivamente. Hasta ahí me entiendes, ¿sí? Sí, señor. La diferencia entre tender a cargarse y cargarse es grande. Cargarse es yo le quito los electrones al otro. Se los quito. No es que los atraiga, es que se los quito. Y el otro pierde los electrones. El oxígeno atrae los electrones del hidrógeno, pues los electrones que lo unen con el hidrógeno, y entonces se dice que forma un polo negativo. Y el hidrógeno tiende a perder los electrones, entonces forma un polo positivo. Positivo. Ahora, si recordamos la física, en física a ustedes y a mí nos enseñaron lo que son vectores. ¿Recuerdan vectores en física? Sí. Sí, señor. Entonces esto lo interpreto como un vector que se dirige desde el hidrógeno hacia el oxígeno. La cabeza del vector, la flechita, está hacia el oxígeno y hacia el hidrógeno está la cola, digamos. Eso me indica que los electrones se dirigen hacia el oxígeno. Y eso lo hago con un enlace hidrógeno-oxígeno. Y ahora lo hago con otro enlace hidrógeno-oxígeno. Hay otro vector. Y los dos vectores se encuentran en el oxígeno. ¿Está de acuerdo o no están de acuerdo? ¿Me entienden lo Sí, que profe. digo? Amigas, ¿me entienden lo que dije? Sí. José Daniel, ¿entiende lo que dije? Sí, señor. Bueno, no sé quién más está ahí. Veo esas personas y por eso digo los nombres. Entonces, mire, es un vector y otro vector que se unen en el oxígeno. Pero en física también nos enseñaron a sumar vectores. ¿Recuerdan la historia de vectores? Si yo trazo paralelas a los dos vectores que ya describimos, el punto donde se encuentran las paralelas, desde ahí y hacia el oxígeno, sería el vector resultante. Entonces, como el agua es un ángulo, yo no sé si ustedes me están viendo la imagen o no, ¿me pueden ver en la imagen? Sí, señor. Sí, como el agua es un ángulo, hace esto, entonces el agua es una molécula polar, porque tiene un polo negativo que es el oxígeno, y tiene en realidad no dos polos positivos, sino un polo en el vector resultante, que es el que sale de donde se encuentran las paralelas. Desde ahí, ese sería el polo positivo, hacia el oxígeno, que es el polo negativo.
Entonces decimos el agua es polar. Si el agua fuera recto, hidrógeno unido a oxígeno y recto unido a hidrógeno, habría un vector hacia acá y un vector hacia acá. ¿Estamos? Sí, señor. Y no habría una resultante neta. Como el agua es con la geometría que tiene, decimos que el agua es polar. ¿Y qué implicaciones tiene que el agua sea polar? Uno, individualmente cada uno de los hidrógenos es un polo positivo y el oxígeno es un polo negativo. En la otra gráfica dice ahí el agua, estructura química, y está marcado un puente de hidrógeno. Ustedes lo están viendo, un puente de hidrógeno. Está con una raya punteada porque no es un enlace propiamente, es una atracción entre un hidrógeno de una molécula de agua y el oxígeno de otra molécula de agua. Y cada uno de los hidrógenos que quedan sin marcar ahí, también ya trae con el oxígeno de otra molécula y así sucesivamente. ¿Están entendiendo, no? O sea, lo que yo estoy viendo ahí, pongámosle, por ejemplo, a la molécula de agua de la derecha, por ejemplo, unido a un hidrógeno, otra rayita punteada que se une a otro oxígeno de otra agua, con otro hidrógeno y otro hidrógeno, y así sucesivamente. Es decir, cada molécula está rodeada de varias moléculas de agua. ¿Sí? Aunque los enlaces de hidrógeno o puentes de hidrógeno son débiles, tienen una energía, y el hecho de que haya muchos puentes de hidrógeno le da una mayor estabilidad a la molécula. Entonces, por el hecho de que cada molécula está rodeada por puentes de hidrógeno con otras varias moléculas de agua, para que una molécula de agua se escape del líquido a vapor, se requiere una temperatura elevada. Por eso, a nivel del mar, el agua ebulle a 100 grados centígrados. En otras ciudades, Bucaramanga, Tunja, con mayor razón, la temperatura de ebullición es menor. Es menor, por supuesto, porque estamos más arriba, ¿no? Más arriba tenemos menos capas de atmósfera. Entonces, es menor porque se requiere vencer menos capas que nos están aplastando, digamos. Entonces, mire, una conclusión de lo que he dicho. Por los puentes de hidrógeno, el agua tiene un elevado punto de ebullición. Ustedes ven el alcohol etílico, por ejemplo, el etanol, que es más grande que el agua, tiene punto de ebullición de 78 grados, es decir, es bajo en comparación con el agua, porque no forma tantos puentes de hidrógeno. También forma puentes de hidrógeno, por supuesto, pero no tanto como el agua. ¿Vamos? Sí, señor. Sí, señor. Entonces, esa es una conclusión importante. ¿Qué dice esa leyenda que está debajo? Dice, gracias a los puentes de hidrógeno, el agua es líquida a temperaturas a las que otras sustancias son gaseosas. Claro, porque se agarra, ¿no? Se agarra. Por ejemplo, la acetona, si ustedes dejan un vaso con agua y con una cantidad de agua, y otro vaso con una cantidad igual de acetona, destapados durante la noche, al día siguiente amanece seco el vaso de la acetona y el agua está ahí, porque la acetona no tiene puentes de hidrógeno, no forma puentes de hidrógeno, entonces está más libre la molécula. Listo. La siguiente, por favor. Ahora, antes de abordar esta diapositiva, un comentario más sobre lo anterior. Es que eso de los puentes de hidrógeno también hace que las gotas de agua tienden a ser redondas, ¿sí? Tienden a ser recogidas, ¿no? Por la misma tensión superficial que a su vez se debe a los puentes de hidrógeno. Pero, bueno, sí. Interacción del agua con biomoléculas. Me refiero a biomoléculas, pues las moléculas que tenemos en el organismo. Tenemos proteínas, por supuesto tenemos aminoácidos, tenemos lípidos, tenemos muchas moléculas en el organismo que cumplen una función específica. Pero miren ustedes, hace un rato cuando empecé a hablar del agua, dije, la geometría
de una molécula es importantísima para explicar uno por qué las moléculas hacen lo que hacen y lo hacen como lo hacen. Es importantísimo. Pues cuando hay interacción entre una biomolécula, por ejemplo la proteína, y el agua, el hecho de que el agua sea polar y le permita formar puentes de hidrógeno con algunos átomos, por ejemplo, de una proteína, hace que la proteína se pliegue de una manera adecuada. La proteína no es una línea recta, eso no es recto. Generalmente son como una espiral, ¿sí? Y el agua mantiene la espiral porque mantiene las atracciones de hidrógeno. La proteína misma puede tener también atracciones de hidrógeno dentro de ella, parte del agua, ¿no? Entonces, esos puentes de hidrógeno que ya describimos son fundamentales. Ejercen una influencia del agua en la conformación de las moléculas, lo que les estaba diciendo. La molécula, si no fuera por los puentes de hidrógeno, la molécula de proteína, por ejemplo, de ácidos nucleicos, seguramente sería una tira larga, así. Y en realidad no son una tira, sino son como una espiral. Tienen una conformación. Conformación se refiere a la forma, a la geometría de esas moléculas. Entonces, unas proteínas tienen una conformación determinada, otras tienen otra conformación, y esa conformación en gran medida se deben a la presencia de agua. ¿Por qué? Ocurre que la molécula grande, por ejemplo proteínas, trata de enrollarse de tal manera que los grupos apolares, o sea, los que no tienen la polaridad alta, se ubiquen en el interior y los grupos polares se ubiquen afuera, hacia afuera de la molécula. En consecuencia, se atrae con el hidrógeno del agua, son los puentes de hidrógeno, son los grupos polares. ¿Me entienden o no me entienden? Sí, señor. Sí, señor. Entonces, fíjense, lástima que es que hablar a través de estos medios no es lo mismo que estar allá y poder dibujar el tablero o algo, pero tratamos de entender. Entonces, fíjense ustedes que el agua sí ejerce una acción, una influencia importante para que una biomolécula adquiera la conformación, es decir, la forma que le permite ejercer un oficio determinado en el organismo. Porque una molécula, por ejemplo, una proteína que estamos hablando, puede ejercer una función, digamos, la hemoglobina de la sangre, puede ejercer una función si tiene la forma adecuada. Si la hemoglobina fuera con otra forma, no transportaría el oxígeno. Entonces, es la forma, pues no es la forma es uno de los factores que permiten que una biomolécula trabaje como debe trabajar. Y en muy alto grado, esa forma se le debe a la presencia del agua. ¿Alguna pregunta? No, señor. ¿Todos estamos entendidos? Sí, señor. Sí, sí, señor. Vale. Ahora dice, disposición de las biomoléculas. Ya dije algo. Dice, las interacciones hidrofóbicas se ubican, hidrofóbicas quiere decir que se repelen con el agua, ¿no? Es decir, las más apolares. Se ubican al interior de la biomolécula. La molécula que no es una línea recta, sino generalmente tiende a enrollarse. Entonces, adentro, en el paquete adentro, se ubican las moléculas hidrofóbicas y las moléculas hidrofílicas hacia afuera para atraer con el agua. Sigue, interacciones electrostáticas. Y es claro, si el agua es un polo positivo y un polo negativo, tiene polo positivo y polo negativo, pues entonces lo normal en la naturaleza es que los positivos se atraen con los negativos se atraen con los positivos. Eso es lo normal en la naturaleza. También esas interacciones electrostáticas suceden en el organismo. El polo o los polos positivos, cada hidrógeno del agua, se atrae con polos negativos de otra molécula, y el oxígeno, polo negativo del agua, se atrae con polos positivos de otra molécula. Es decir, son atracciones electrostáticas.
Las fuerzas de Van der Waals. Las fuerzas de Van der Waals son digamos, un tipo de que se debe entre los electrones que generan. Entonces, se vea eso. Todo eso ayuda a que haya, a que se aporte a la conformación de la biomolécula. Estamos entendidos. Creo que Seguimos. no entendí el último punto. El O sea, de- no escuché bien tanto. sí, fuerzas, Sí, de profe, Van, no se escuchó mucho. fuerzas de Van der Waals. Ujú. Ustedes saben que los electrones no son estáticos. Los electrones se mueven. Están en permanente movimiento, nunca están quietos. Como los electrones son partículas eléctricas, tienen carga negativa. El moverse esas partículas genera un campo magnético, ¿cierto? Y ese campo magnético permite que hasta cierto punto se atraigan con las moléculas de agua. Estoy hablando de los electrones de otras moléculas. Los del agua también hacen lo mismo, también se mueven, genera un campo magnético que hasta cierto punto se atrae y ya no más porque empiezan a repelerse. Entonces se atraen, es como si yo cojo un imán, la parte positiva y la parte negativa de otro imán, si los acerco mucho, se unen. Pero si yo cojo los dos imanes desde lejitos a cierta distancia, la parte positiva de un imán hace que el otro imán se mueva, empiece como a ubicarse para enfrentarse lo negativo de aquí con lo positivo de aquí. ¿Sí? ¿Me entienden lo que estoy diciendo, no? Sí, sí. Ahí, Sí, señor. ahí hay un cierto campo magnético que hace que se atraigan hasta cierto punto. Más allá, no, porque se atraerían demasiado, ya formarían una unión total. O más allá, no, porque se pueden repeler. Entonces tampoco Profe, ya o su sea, función. eso Sí, lo podría relacionar. Yo hace mucho he escuchado que en el enlace de Van der Waals se formaba una nube electrónica. ¿A eso, sí, sí, eso es de lo que usted habla? sí. La nube electrónica es justamente, imaginémonos, a ver, voy a poner un ejemplo que no se acomoda 100%, pero más o menos. Imagínense si nosotros atamos a una cuerda, una piedra, y empezamos a girar con la mano, a girar así, uno ve un círculo que en realidad no existe. Ese círculo no existe. Si yo quito eso, ya no hay círculo, ¿cierto? ¿Me hago entender? Sí, Sí, señor. señor. Ese círculo que uno ve, podríamos equipararlo, relacionarlo con lo que es la nube electrónica. Ese círculo, digamos, es una nube electrónica que está generando, o que sí, que conlleva un campo magnético. Pues la nube electrónica, efectivamente, nube electrónica hace referencia a que hay una concentración de electrones en determinada región que se están moviendo. Exactamente. Entonces lo que me dices, sí es correcto. Vale, profe. Gracias, profe. Vale. Listo. Sigamos, por favor. Hablemos un poquito de algunas propiedades químicas del agua. Esto es importantísimo. Lo primero, dice ahí el agua como nucleófilo. ¿Han hablado o hablaron en sus colegios de la palabra nucleófilo? No, señor. Sí, ¿no? La palabra nucleófilo les da a ustedes una idea de a qué se refiere. Cuando yo veo esa palabra nucleófilo, me puedo formar una idea, sin saberlo todavía, ustedes en este momento no saben, pero si ustedes analizan la palabra nucleófilo, ¿cómo la pueden descomponer? ¿Qué idea les da eso? Atrae al núcleo. No sé, filo, no sé. Sí, más o menos, no, más o menos. El sufijo filos significa en griego, nuestro idioma deriva del griego y del latino. El sufijo filos, en griego significa amigo de algo. Núcleo, pues de un núcleo. Y los núcleos son partículas positivas. Lo que quiere decir que el agua es amiga de algo positivo que hay en esta molécula. Por eso hacen la hidrólisis. Porque si otra molécula tiene un carbono, por ejemplo, un carbono, que sea un polo positivo, como por ejemplo los ésteres, la clase pasada vimos ésteres,
o en las amidas, el carbono que está unido con un enlace al oxígeno y en los ésteres está unido además a un OR, ese carbono tiene un cierto carácter positivo. Y en las amidas también, un carácter positivo, de polo positivo. Luego el oxígeno del agua se une a ese carbono. Y cuando se une a ese carbono, expulsa, digamos, el OR o el nitrógeno, si es en las amidas, con los grupos que tenga unidos. Por eso hace la hidrólisis, la rompió. ¿Me entendés? ¿Sí o no? Sí, señor. Sí, señor. Vale. Entonces, mire, que el agua actúe como nucleófilo es lógico, porque el oxígeno es un polo negativo que tiene una buena concentración de electrones ahí, que no están dispersos. Están en el oxígeno, se pueden estar moviendo alrededor del oxígeno, pero están ahí, no están por allá lejos. ¿No? Entonces, si tiene electrones concentrados ahí, y los electrones son carga negativa, son partículas negativas, pues ahí hay un polo negativo que es capaz de atacar a un polo positivo de otra manera. Cuando eso lo hace, pues entonces hay una hidrólisis. ¿Lo entendieron? Vean este punto, un ejemplo directo con medicina. Directo. Si alguno de ustedes tiene algún familiar médico, papá, mamá, hermanos, tíos, ¿alguien tiene familiares médicos? ¿No? Bueno, les cuento. En un país como Colombia, es común esto que voy a decir. A un hospital frecuentemente llegan pacientes intoxicados con unos plaguicidas que como grupo se llaman inhibidores de la colinesterasa. Ahí a lo mejor no me están entendiendo lo que quiero decir, porque no he dicho nada, ¿no? Inhibidores de la colinesterasa. ¿Pero qué es la colinesterasa? La colinesterasa es una enzima que hace que se hidrolice, en realidad no hidroliza porque no es agua, pero facilita que el agua hidrolice un compuesto, un neurotransmisor que tenemos en nuestro organismo que se llama acetilcolina. Acetilcolina. Es decir, la colinesterasa coge a la acetilcolina y, digamos, entre comillas, como si la cogiera con las manos, de 2 puntos, y la tiene ahí para que llegue el agua al punto donde tiene que llegar, ¡pum!, la ataque, porque es nucleófilo, y la rompa, a la acetilcolina. Eso lo hace casi que a cada momento, lo está haciendo el agua. Por ejemplo, cuando nosotros nos miramos los ojos, la boca, tenemos la boca con saliva, los ojos están húmedos, dentro de lo normal, eso es así. Eso es una acción de la acetilcolina. Pero si no hubiera colinesterasa, se nos escurriría la baba, se nos escurrirían las lágrimas, porque se produciría demasiados fluidos. Llamemos lágrimas, llamemos saliva, lo que ustedes quieran. ¿Me entienden lo que digo, no? Entonces, el organismo está equilibrado, está sabiamente equilibrado. Permite que haya ciertos efectos, pero cuando hay mucho, ya actúa alguien para frenar, para que no haya más allá de la cuenta. Entonces, vuelvo a repetir, tenemos saliva en la boca, la necesitamos, pero cuando se está acumulando mucha saliva, llega la colinesterasa y le dice al agua, venga, rompa esta molécula, y la rompe para que no se produzca más saliva, más de la que necesitamos, o para que no se produzcan más lágrimas, etc. O la acetilcolina también hace que el tracto gastrointestinal tenga un peristaltismo. ¿Saben qué es un peristaltismo? No, señor. Pues movimientos, ¿no? Contracción. Movimientos, contracción. Sí, más o menos. Imagínense desde el esófago, uno come y si no hubiera peristaltismo, si el esófago fuera un tubo, come un pedazo de papa y ¡pum!, cae directo, ¿no? No. Tiene que haber un movimiento del tracto gastrointestinal que es como una argolla que se cierra, se abre, se cierra, se abre, se cierra, se abre, para ir bajando paulatinamente el alimento. ¿Me estás entendiendo, no? ¿Sí o no? ¿Sí? Llega el estómago y después va al intestino, la materia fecal sale por el intestino por peristaltismo hasta que la expulsa. Eso lo hace la acetilcolina. La acetilcolina hace que haya peristaltismo. Si no se controlara la acetilcolina, pues todo el mundo estaría defecando a toda hora.
Claro, todo el mundo estaría lleno de lágrimas a toda hora, todo el mundo estaría con sudor, sudando a toda hora. Entonces, se controla porque la acetilcolinesterasa o la colinesterasa le dice al agua, yo tengo a la acetilcolinesterasa, la tengo, y llega el agua, y como el nucleófilo, la dije, ataca un sitio positivo y rompe la molécula. O sea que esto que dice ahí, el agua como nucleófilo, es un oficio fundamental, pero fundamental del agua. Di un ejemplo con la acetilcolina, pero hay muchísimos ejemplos. Lo que sea, hay cantidad de ejemplos donde el agua hace como nucleófilo. ¿Puedo seguir o hay alguna pregunta? No, no, señor. Pues, yo no. Seguimos. Decía, o sea, Daniel, ¿dices algo? No, profe, que todo bien. ¿No? Ah, bueno. Ahora dice, disociación del agua. Ahí está una ecuación, la ecuación más básica de la disociación del agua. Acuérdense que las flechas, la doble flecha, una hacia la derecha y otra hacia la izquierda, indican que el agua se disocia, o sea, se separa el hidrógeno positivo y OH, pero cuando el hidrógeno y el OH están separados, vuelven a unirse y se regresan a hacer agua. Una reacción reversible. Una reacción reversible, efectivamente. Eso indica que el agua es un ácido débil, pero también es una base débil. Ácido débil es porque desprende el hidrógeno, pero rápidamente se regresa. Y es una base, digamos, el OH que se forma, sí es una base conjugada del H2O, que es más fuerte. Pero bueno, ese es el equilibrio, esa es la reacción reversible, como dices tú, Sara. Reacción reversible indica un equilibrio. ¿Veamos? Sigamos con la siguiente, por favor, con la que continúa. Ahora, aquí habla de constante disociación del agua. ¿Constante disociación o constante equilibrio? Fíjense ustedes que en el numerador están escritos entre parquete angular los productos de la disociación del agua. Es así, ¿no? Porque habíamos dicho en la ecuación anterior que se disocia en hidrógeno positivo y OH negativo. Y en el denominador está, digamos, el reactivo que se disoció, que es el agua. Es así, ¿no? Pero la constante de equilibrio se expresa no solo para el agua, sino en general para el compuesto que sea, como el producto de las concentraciones de los productos elevados a un exponente que corresponden al Número de moles. número de moles que hay, efectivamente, sobre el producto de la concentración de los reactivos, perdón, sobre la concentración de los reactivos elevado al número correspondiente. El corchete angular, siempre que hay el corchete angular, significa concentraciones. Entonces, el corchete angular es concentración de hidrógeno positivo por concentración de OH negativo sobre concentración de agua. Ahí está el ejemplo escrito con el agua. Pero cualquier compuesto que se disocie obedece a la misma ecuación matemática. Familia. Producto de la concentración de los productos elevado a su correspondiente exponencial sobre producto de la concentración de los reactivos elevados a su correspondiente exponencial. ¿Veamos, claros? Nos regresamos un momento al anterior, por favor, al anterior. Fíjense el anterior. El agua tiene como coeficiente 1. H positivo tiene 1. OH tiene 1. Por eso en la ecuación concentración de H, concentración de OH, concentración de agua, no se le escribe ningún exponente porque es 1. Si cualquiera de esos fuera, por ejemplo, 2, habría que escribir la concentración de S elevado al cuadrado. ¿Sí? Continuemos, por favor. Sobre esa ecuación anterior, ¿alguna duda, alguna pregunta sobre esta ecuación? Seguimos. Bueno, sigamos. Ahora, a partir de eso,
podemos hablar del pH. Vean, el pH es fundamental, pero necesarísimo que ustedes lo tengan claro. Que lo tengan claro no porque están en un curso de bioquímica que de pronto que tengan que hacer por preguntarnos esto y nos raja. Ese no es el propósito. Es que ustedes, si algún día se gradúan como médicos, tienen que tener claro qué es eso del pH, cómo se interpreta el pH y qué se le saca al pH. ¿Sí? Es fundamental, fundamental. Yo creo que la vez pasada, que fue la primera vez que nos reunimos, les dije, yo en el curso no voy a amargarle la vida con, por ejemplo, con estructuras químicas rarísimas que ni yo me las sé, ni le voy a amargar la vida con cuestiones matemáticas que no son prácticas para ustedes. Esto, cuando se estudia en la carrera de química, pues esto tiene un tratamiento matemático importante. Está resumida. Por favor, déjenme nuevamente el anterior, ¿sí? Vean ustedes, aquí habla de concentración de hidrógeno. Aún la anterior todavía. Ahí, concentración de hidrógeno. Mientras más concentrado esté el hidrógeno, pues quiere decir que es más ácido. No para el agua, porque el agua ya sabemos que no es propiamente un ácido. Pero un compuesto que al disociarse libere muchos hidrógenos positivos, pues es decir, que lo libere fácilmente, es un compuesto que forma una solución ácida. Regresemos, por favor, a la del pH. Anterior. El pH. ¿Qué es el pH, entonces? Amigos, cuéntenos a ver, ¿qué es el pH? Profe, el pH no es lo que me habla de la acidez Sí. de algo. De la cantidad de hidrogeniones e hidroxilos, entonces, digamos, transportando la temática al cuerpo humano, si hay un desequilibrio, podría haber lo que es una acidosis y una alcalosis. Pero emplea esos términos interesantes. Pero sí. Mire, lo que dice de acidosis y alcalosis tiene que ver con el pH, por supuesto. Pero el concepto básico de lo que es pH, me parece bien lo que acabas de decir. El concepto básico es justamente el grado de acidez de una solución, no de una sustancia. Nosotros no hablamos de que esta sustancia sea ácida o sea básica, no. Lo ácido o lo básico es una solución. Por ejemplo, uno dice el pH gástrico del estómago. ¿Cuánto es el pH del estómago? 1 punto algo. 1.4. No, es como 4. Bueno, entre 1 y 3 es lo normal, entre 1 y 3 más o menos. Sí, pongamos 1.5, 1, entre 1 y 3 es un rango normal del pH. Entonces, digo, el pH gástrico es, supongamos, 1.5. Pero es que cuando digo pH gástrico no estoy hablando del HCl, estoy hablando de la solución de HCl que tenemos en el estómago. No de la molécula de HCl, sino de la solución. Es decir, el HCl disuelto en agua. Creo que estamos claros, ¿no? Cuando decimos pH, decimos grado de acidez de una solución. Ahora después hablaremos de los compuestos. Entonces, siempre que un compuesto, que una solución, tenga un número pequeño de pH, es una solución muy ácida. Cuando el número es alto, es una solución poco ácida y más alcalina. El concepto matemático del pH está escrito ahí, pH es igual a menos logaritmo de la concentración de H positivo. Ustedes, no sé si se acuerdan de matemáticas, de esas básicas, cuando le enseñan a uno logaritmos. Porque si uno conoce la concentración de H positivo, pues calcula el pH fácilmente, ¿no? Le busca el logaritmo natural, logaritmo base 10, le busca el logaritmo y el número negativo, ese es el pH. Así que si una solución
Si el logaritmo de una concentración es -2, entonces quedará 2. Que menos por menos da más, ¿no? Sí. Ujú. Sí, ¿cierto? Menos por menos da más. Listo. Esa representación matemática, lo que es el pH, es fundamental. ¿Eso qué me está diciendo? Me está diciendo que el pH se relaciona con la concentración de hidrógeno, pero se relaciona en forma negativa. A esa concentración se le calcula el logaritmo en base 10 y lo que es se multiplica, se le coloca al menos. Acabo de decir hace un momento. La forma de interpretarlo es básico y esa es la forma de interpretarlo, es decir, mientras menor sea el número que indica pH de una solución, estoy diciendo que esa solución es más ácida. Es más, tiene más OH. No, que es más H. ácida, que ha liberado más H positivos. Más hidrones. Exactamente. Entonces, por ejemplo, yo no sé si en sus colegios tenían laboratorio de química cuando estudiaron ustedes, No, ¿no? Y definitivamente ustedes, no. y los demás, aquí estoy viendo a Sara y estoy viendo a Natalia. Sí, yo sí. ¿Tenían En mi laboratorio? colegio no, En el mío sí. pero ¿Y el tuyo sí, Sara? Sí, en el mío sí. ¿Y hicieron alguna práctica de pH? Sí, Ah, a no. veces medíamos el pH con un instrumento que se llama pHímetro. Era una maquinita ahí con... sí, o también a veces lo hacíamos directamente con tiras de pH, pero obviamente el pHímetro era más exacto. Exacto. Sofisticado. Pero así es, efectivamente. ¿Y qué experimentos hicieron? ¿Midieron pH de qué? Medimos el pH del agua. ¿Cuánto dio el pH del agua? Pues nosotros lo trabajamos, o sea, utilizamos diferentes tipos de agua, una agua de botella y agua de grifo, para identificar si, por ejemplo, era neutra para cada caso. Ujú. Y pues en ese experimento el de botella nos salió un poquito más básica y la de grifo sí más o menos cercana a lo neutro. Ujú. Ah, Sí, bueno, eso fue más que todo. pero bueno, pues, eso es suficiente. Yo no sé si los demás compañeros entendieron lo que Sara nos acaba de comentar. Pero mire, es frecuente que en medicina haya que tomar los pH de la solución que sea. Es frecuente que el médico lo ordena, necesita saber cómo está el pH. Por ejemplo, ¿cómo está el pH de la sangre? La sangre debe tener un pH dentro de un Ligeramente individuo alcalino. normal. básico. Mira. Sí, ligeramente alcalino. sí. Debe tener en un 7 individuo algo. normal un rango entre 7.35 y 7.45. En ese rango es normal. Si por algún motivo se subió de 7.45, por ejemplo, se subió a 7.5, ya está muy alcalino y ahí hay una alcalosis. Y por algún motivo se bajó de 7.35, que alguien de ustedes hablaba hace un momento de acidosis. Si se bajó de 7.35, quiere decir que está más ácido de lo que debe estar. Y hay una Profe, acidosis. ¿Y eso qué podría representar? Por ejemplo, no sé, problemas en algo. Exactamente como, por Póngame ejemplo, cuando se atención. pone muy alcalino o muy ácido. Mira, empiezo por decir simplemente esto. Escúchenme bien, la pregunta está buena. Vuelvo a repetir. Rango normal 7.35 a 7.45. Ni más para arriba ni más para abajo. Sí, en ese rango. Se puede mover el pH de una persona bajando hasta 7.35, subiendo hasta 7.45. Pero si por algún motivo se sube o se baja, se llega a alcalosis o se llega a acidosis, y esa alcalosis o esa acidosis suele ser mortal, es decir, puede representar la muerte. Suele ser mortal si el médico no logra controlar esa situación. Vean ustedes, un paciente diabético es un paciente que tiene muchos problemas, es un paciente que el diabetes no es solo el hecho de que tenga glucosa elevada,
Esa es una de las manifestaciones de la diabetes. Eso es hiperglicemia realmente, ¿no? Pero cuando sucede en un paciente diabético, se produce algo que se llama cuerpos cetónicos. Los cuerpos cetónicos son de carácter ácido. Cuando se acumulan los cuerpos cetónicos, que son ácidos, se baja el pH, se baja de menos de 7,35. En consecuencia, el paciente diabético podría con relativa facilidad, si no se cuida, si no se controla, llegar a una acidosis metabólica. Muchas veces la muerte de un paciente diabético es por acidosis metabólica. También que si estamos hablando de pH, si nos queremos empezar a pensar hacia la medicina, no aprendernos de memoria el concepto de pH que nos enseñaron en el colegio, que es importante, ¿sí? Pero ¿para qué sirve saber pH? Porque es que nosotros estamos llenos de compartimientos donde hay soluciones, y las soluciones deben tener su pH adecuado. Y el principal compartimiento de todos es la sangre. Y la sangre debe tener un pH entre 7,35 y 7,45. ¿Estamos claros, cierto? Sí, señor. Señor. No sé si estamos entendidos, si he respondido a la pregunta. Cuando por ejemplo, un médico tiene un paciente que está en el riesgo aquel de que se baje demasiado el pH, ojo, que hay que controlarlo, que se le suba demasiado, hay que controlarlo, porque cualquiera de los dos extremos puede ser mortal, cualquiera de los dos extremos. ¿Y por qué puede ser mortal? Porque un pH diferente a lo normal, diferente a ese rango que ya dije, pues entonces las biomoléculas, por ejemplo, una proteína pH muy ácido, por debajo de 7,35, no funciona igual. O por encima de 7,45 tampoco funciona igual. Para que funcione igual tiene que estar en ese margen pH. Si se dispara para uno o para otro lado, hay biomoléculas que dejan de cumplir a cabalidad su función. Y si no trabajan correctamente, pues el organismo se baja. ¿Claros o no claros? Sí, señor. Amiga, yo creo que donde escribí la palabra interpretación, la interpretación número 1 es esa. 1, que ustedes sepan decir, el pH bajo significa ácido, pH elevado significa alcalino, el pH neutro es neutro, ni ácido ni alcalino. Ni ácido ni alcalino. Entonces, a veces se requiere, vean esto. Imagínense una persona que ha sufrido un infarto miocardio. El médico le dijo, de hoy en adelante va a tener que tomar aspirina todos los días, 100 miligramos diarios. Todos los días. El paciente obedece, está haciendo lo que el médico le dijo. Sin embargo, empieza a sentir algún malestar y va a consultarle al médico y le dice, es que desde que yo estoy tomando lo que usted me dijo, pues no me siento bien, estoy sintiendo mucha gastritis, estoy empezando a sentir molestia en el oído, como un tinnitus. Y entonces el médico dice, ¿pero estás tomando la dosis que yo te ordené o estás tomando más? No, yo soy muy responsable conmigo mismo, tomo la dosis ordenada, pero me está sentando mal. Una vez que el médico se asegura que el paciente está obedeciendo a lo que él ordenó, pero que está manifestando efectos tóxicos como si estuviera tomando más de lo que él le dijo, pues le queda una opción para pensar. Escúcheme esta que tiene que ver con pH, escúcheme. En la nefrona, saben ustedes, la nefrona es la célula fundamental del riñón, ¿no? Donde La nefrona, sí. se filtra la orina y finalmente sale la orina, ¿no? La nefrona, digamos, tiene el glomérulo, lo represento como con una bola, y un tubo que va así, y aquí sale la orina. En el primer segmento cerca al glomérulo, a veces se reabsorbe, es decir, vuelve a entrar. Aquí ya no está dentro del organismo propiamente, digo dentro del organismo, digo que esté en los tejidos. Esto ya está en la luz que va, en el tubo que va a la orina. ¿Sí? A partir del punto más
punto cercano al glomérulo, a veces algunas moléculas se reabsorben, es decir, vuelven a ingresar a los tejidos. Sí, vuelven a ingresar a los tejidos. Para que una sustancia se absorba o se reabsorba, para que una sustancia atraviese membranas debe ser poco polar, no debe ser muy polar. Y lo poco polar, ¿me entienden? Poco polar, o sea, no atraviesa membranas, no atraviesa tejidos. Entonces, si se está reabsorbiendo, es porque está poco polar. Regresémonos, por favor, a donde está la ecuación de disociación del agua, por favor. Antes. Ahí. Vean ustedes esto. Esta sustancia, el agua, tiene una polaridad, ya dijimos, pero se disocian en iones, ion positivo y ion negativo. Los iones son el extremo de la polaridad, esos son los iones. Son mucho más polares que un compuesto polar. Por eso una sustancia iónica generalmente se disuelve en agua. Imaginémonos que en lugar de agua es aspirina. ¿Conocen la fórmula de la aspirina? La aspirina es un ácido débil, un ácido. Entonces se disocia liberando H positivo, y donde dice OH, en lugar de OH, imaginémonos el resto de la molécula de aspirina, pero con carga negativa. ¿Me entienden, no? Sí, señor. Todos me entienden todos, ¿sí? Entonces, Sí, señor. la aspirina, un ácido, creo que más adelante hay una, pásamelo un poquito adelante, por favor. Más. Ahí. Ahí, ven esto, estoy hablando no de pK, sino de pH. Y esta sustancia, que es un ácido, imagínense que esta es la aspirina, se disocia y forma una parte negativa y una parte positiva. Esto negativo y positivo es mucho más polar que esto, porque tiene carga. En consecuencia, lo que atraviesa membranas no es ni esto, sino, es decir, no es la carga negativa ni la carga positiva, sino lo que está neutro, porque es menos polar. Ahí está entendido, ¿no? ¿Sí? ¿Está entendido lo que estoy diciendo? Sí, señor. Sí, señor. Entonces, miren, pónganse ustedes que esto es aspirina, ácido acetil salicílico, que se disoció en acetil salicilato, que es este, e hidrógeno. Pero la persona, en el ejemplo que estaba dando, va al médico para decir, desde que estoy tomando la aspirina, siento esto y esto y esto. Y el médico concluye que se le está reabsorbiendo, lo que quiere decir que allá, en la nefrona, en el tubo por donde va a salir la orina, debe haber un grado de acidez alto, porque esto se protona rápidamente. Se protona quiere decir coge el hidrógeno rápidamente. Y si coge el hidrógeno se convierte en el ROOH. El ROO negativo, coge el hidrógeno, se transforma en ROCOOH, ¿cierto que sí? Y como el RCOOH es menos polar que el RCOO negativo, pues se reabsorbe, vuelve a atravesar membranas. Es decir, esa es la aspirina, nuevamente vuelve a atravesar membranas y vuelve a actuar. ¿Me entienden? Entonces, ¿qué hace el médico? El médico dice, amiga o amigo, el problema es que su orina debe estar muy ácida. Entonces dice, yo quiero saber cómo está el pH de la orina. Ordena un examen para que la persona tome una muestra de orina, la lleve al laboratorio y le digan, oye, no, el pH de su orina está ácido. Claro, y está ácido, hay muchos H positivos, y por tanto se protona fácilmente esa carga negativa, y en consecuencia se convierte en lo neutro, que es RCOH. ¿Me entendieron, no? ¿Me entendieron? ¿Sí me entendieron? Vale. Sí, señor. ¿Qué debe hacer el médico? El médico dice, este paciente tiene estos problemas porque su orina está ácida. Mientras esté ácida, se va a predominar la forma no ionizada, es decir, la forma que tiene el hidrógeno sobre la forma ionizada. La forma ionizada es demasiado soluble en agua y entonces no es capaz de atravesar las membranas y se va por la orina. Pero como la mayoría se convierte en la forma no ionizada,
entonces atraviesa membranas. ¿Qué debe hacer el médico entonces? ¿Qué debe hacer el médico en este caso? Se debería buscar bajar la acidez. Bajar la acidez, es decir, subir el pH. Exactamente. Subir el pH. Y el médico entonces le dice, señorita enfermera o señor enfermero, administrémosle bicarbonato. Es el mismo bicarbonato que a veces la mamá le dice al hijo, ve aquí a la tiendita de la esquina, me compra una botellita de bicarbonato, que lo utilizan en la cocina, no sé para qué, y le da el bicarbonato. El bicarbonato. El bicarbonato actúa como una muy buena base. Amortiguador. Y entonces eleva el pH urinario. Y al elevar el pH, ya no está como la forma no protonada mayoritariamente, sino está como la forma, perdón, no está como la forma protonada, mayoritariamente no, sino que va a estar mayoritariamente como la forma no protonada, que ya dijimos que para tener carga no atraviesa membranas. Y si no atraviesa membranas, se va por la orina. Entonces, Exactamente. Se disocia. exactamente. Díganme ustedes, amigos, si cuando hablamos de pH, que es química, no estamos hablando de medicina. Estamos hablando de cuestiones prácticas. Sí. Es que la química se aplica en medicina. La medicina no puede sin la química. Todo lo que ocurre en el organismo es química. Y física también. Vale. Ahora sí llegamos a esta diapositiva, si me entendieron. Por ahí estoy viendo una explicación que yo no sé si fue Federico o quién, que algo me comentó de que conducción de la electricidad, ¿sí? Sí, señor. ¿Sí? Explico esta diapositiva y paso ahora a comentar esto, ¿vale? Vean esto. El quinto punto dice pKa. ¿Qué es el pKa? Antes habíamos hablado de pH, que es el logaritmo inverso, el logaritmo negativo inverso de la concentración de H positivo. Ese es el pH. ¿Qué es pKa? Concentración de potasio. No, ahí K no, No, es la constante de disociación. ¿Cómo es? ¿Cómo es? La constante de disociación del agua. No, No, ahí es Es otra cosa. donde viene la diferencia. Porque es una constante de distribución. Vean esto. En la ecuación del agua hablamos definitivamente del agua. Aquí yo escribí una R, para decir un compuesto cualquiera de carácter ácido. Por ejemplo, la aspirina, por ejemplo, el ibuprofeno, el diclofenaco, el naproxeno, el que quiera. Es un compuesto. Ese compuesto se disocia a la carga negativa más H positivo, eso también lo habíamos dicho. Y eso tiene una constante de equilibrio. Y la constante de equilibrio realmente es Ka. Y entonces, si yo aplico la misma fórmula matemática que aplicamos para el agua, K igual a concentración de RCOO negativo elevado a su exponente por concentración de H positivo elevado a su exponente sobre concentración de RCOOH elevado a su exponente, me queda la constante de la disociación. Ahí estamos entendiendo. Ahí estamos Sí, igual. señor. Sí, señor. Entonces, similar a lo que dijimos para el pH, decimos para el pKa. El pKa es el logaritmo inverso de la concentración de la constante de Ka. Esa K no es potasio, esa K es la constante. Constante, sí. pKa igual a menos logaritmo de Ka. Pero hasta ahí está lo que es la matemática. Pero ¿cómo interpreto eso? ¿Cómo interpreto? Primero debemos tener clarito qué es pKa. No la definición matemática, sino el concepto etimológico de la palabra o del término pKa. Cuando dijimos pH, dijimos es el grado de acidez de una solución, ¿cierto? Lo dijimos, de una solución. Cuando decimos pKa, escúcheme por favor, escúcheme esta. Es el grado o la posibilidad de disociarse un compuesto. La posibilidad de disociarse un compuesto.
es el compuesto RCOOH, se disocia fácilmente o no a RCOO negativo más H. Se regresa. Pero puede que se acumule más hacia la derecha y lo que se regresa hacia la izquierda sea menos. El equilibrio puede estar desplazado hacia la derecha o hacia la izquierda. Entonces, ¿qué diferencia hay con el pH? Que cuando hablo de pKa, en otras palabras estoy diciendo, si yo veo una estructura química de un compuesto, acuerdo con el ejemplo, aspirina, ibuprofeno, el compuesto que ustedes quieran, ácido acético, el que quieran. Si yo veo una estructura química, puedo decir, esa estructura química, yo creo que este es más ácido, no pH, ¿no? Sino el compuesto es más ácido que tal otro compuesto, porque tiene un pKa más bajito que el otro compuesto. Es decir, el pKa, mientras más bajo sea, me indica que el compuesto se disocia fácilmente, más fácilmente. Mientras más alto sea, me indica que el compuesto se disocia más lentamente, más difícilmente. Lo que significa que si un compuesto se disocia más fácilmente, se comporta más como ácido que si se disocia más difícilmente. Suena lógico, ¿no? Suena lógico. Entonces, el pKa que se refiere a la molécula, no a la solución, sino a la molécula, me está indicando si yo disuelvo en agua este compuesto, va a ser se va a comportar bastante bien como ácido. El pH, ya dijimos, se refiere a la solución. El pKa se refiere al compuesto, a la molécula, no a la solución. ¿Qué tan fácilmente se disocia? Es decir, ¿qué tan fácilmente libera el hidrógeno positivo? Si el pKa es bajito, pKa2, quiere decir que se disocia fácilmente, luego se comporta como ácido fácilmente. ¿Estamos claros, no? Sí, señor. Esa es la interpretación. No confundan, advierto bien, no confundan pH con pKa. pH es de la solución. pH no es de un compuesto. pKa es del compuesto, no de la solución. Otra cosa es que lo podamos relacionar, los dos. ¿Preguntas hasta acá o no preguntas? Todo bien. Todo bien. Déjeme ver la siguiente, a ver si voy a dejar entonces, simplemente aquí dice, algunas pKa de interés en medicina. Dice, potencia relativa, esto lo tomé del libro de Harper, que les había comentado que es la bioquímica, que tal vez más manejan allá. Potencia relativa de algunos ácidos de importancia biológica. Los valores tabulados son los valores de pKa, logaritmo negativo de la constante de disociación, de ácidos monopróticos, dipróticos o tripróticos. Pero ustedes, por ejemplo, el ácido fórmico, que les dije la otra vez que están las hormigas, el ácido fórmico tiene un pKa de 7.35. Ácido láctico 3.86, un poquito mayor. Ácido acético 4.76. El ion amonio 9.25. ¿Cuál de esos cuatro ácidos es más ácido? El fórmico. Y consecuencia, pregunto, si una persona tomara un poco de ácido acético, que es el vinagre, o comiera un poco de ácido fórmico, ¿cuál le causa más causticidad, más quemaduras? Fórmico. Porque tiene pKa más bajo, no es más ácido. Es más ácido, no estoy diciendo pH de ácido, estoy diciendo pKa. Y nosotros pues los pueden analizar de manera similar. Fíjense que el ácido carbónico tiene 2 pKa, el 1 6.37 y el pKa2 10.25. El ácido carbónico es H2CO3, para disociar uno es más fácil que para disociar el segundo. Por eso el ion bicarbonato se comporta como ácido, pero más difícilmente. Se comporta más como base, bicarbonato. Ahora, creo que después ya sigue hablando de una ecuación, pero antes de irnos, porque ya quedan pocos minutos, voy a responder la inquietud que ¿quién me hizo? ¿Federico? La pregunta si era Federico o quién. Pues yo dije que el agua tenía pues una propiedad conductiva. Ya. Ahí hay que darnos cuenta de lo siguiente. Cuando
Imagínense ustedes, esto sucede con alguna frecuencia, desafortunadamente. Cuando cae un aguacero de esos brutales, suele haber inundaciones. Muchas veces hay inundaciones en parqueaderos. Digamos, el parqueadero queda un poco más bajo, entonces se inunda y hasta tapa carros y toda la cosa. Pero vean esto. Yo creo que ustedes saben que cuando esto sucede, inmediatamente lo que se hace es bajar los, ¿cómo se llaman? Los tacos, cortar la corriente eléctrica, cortarla. Obviamente, pues para que no se transmita la corriente. ¿Y por qué? Porque toda esa agua que hay efectivamente conduce a la electricidad. Efectivamente. Pero, ¿quién me habló del laboratorio en el colegio? ¿Sara o Natalia? Sara, ¿no? Yo. Sara, ¿hiciste prácticas en el colegio, no sé si de física o de química, en cualquiera de las dos materias cabe, sobre conductividad eléctrica? No, la verdad no. Pues esa es en un recipiente de agua, echarle sal y colocar los cables conectados a los bombillos para Ahí que está, prendieran, ¿no? ahí está, mire. Yo me acuerdo Sí. que el siglo pasado, cuando yo estudié, en el laboratorio me hicieron eso. Yo estaba en lo que ahora es décimo, ¿no? Una práctica era un vaso con agua pura, desionizada, agua pura. Métale un cable y está conectado a un bombillo y por el otro lado está conectado a la electricidad. Conectábamos y no pasaba nada. Ahora el profesor nos dijo, échenle un poquito, creo que fue HCl de ácido sulfúrico, no me acuerdo, échenle un poquito de tal cosa de esa y hagan lo mismo. Metimos otra vez el cable, conectamos a la electricidad y se encendió el bombillo. Andrea ha dicho que con un poquito de sal, pues tiene que encender el bombillo. Tiene que encender el bombillo, dense cuenta por qué. ¿Por qué primero no se encendió el bombillo? Porque era agua pura. El agua ¿Por pura qué? de la No electricidad. habían disueltos. No tiene- había, no estaban los iones, No habían, los no iones. habían disueltos. Entonces, el agua pura no conduce a la electricidad, el agua es mal conductor de la electricidad. Otra cosa es el agua de la lluvia, aquí está lloviendo, más o menos fuerte. Otra cosa es el agua de la lluvia o el agua de los charcos por ahí, porque hay iones disueltos. Entonces, si hay un cable metido en el agua y yo paso por ahí, piso, me coge la corriente. Porque es que ahí no es agua pura, ahí es agua que tiene cosas disueltas y ahí con toda seguridad hay iones. El agua pura no conduce a la electricidad, pero el agua como disolvente que contiene iones sí conduce a la electricidad. Realmente entonces los iones no lo conduce el agua, sino los iones, la electricidad. Fíjense que la electricidad, cuando uno enciende un bombillo, se enciende el bombillo porque la corriente eléctrica es iónica. Ahí hay iones, no porque sea agua, sino porque hay iones. Nosotros en nuestro organismo, en el cerebro, en el corazón, en los músculos, tenemos iones y por eso somos eléctricos. Cuando uno va a un médico que le hagan un electrocardiograma y sale un registro de electrocardiograma, es porque la electricidad es la que se detecta, la electricidad. O un electrocardiograma, electroencefalograma, la electricidad detecta el comportamiento iónico. De tal manera que quede claro, el agua no conduce la electricidad, no, pero los iones sí. Y donde hay electricidad hay iones, siempre, no hay excepciones. Una pregunta, amigos. ¿Quedó claro lo del agua, Federico? Sí, señor, gracias. Si los compañeros y compañeras quedaron claros, Sí, sí, señor. ¿no hay más preguntas o sí? No. Señor. Profe, lo que pasa Entonces- es que cuando tú estabas explicando que llegó un niño que tal vez había muerto porque había tomado mucha agua, yo Sí. dejé de escuchar cuando tú dijiste, cuando le abrimos el cerebro, ahí yo perdí el audio, entonces no sé qué pasó. Ahí estuvo el desenlace de la novela triste, que cuando se le abrió el cráneo, salió la masa encefálica. Entonces se ve como por ejemplo, se sale, y al ver la masa encefálica, claramente
pero clarito, clarito, que se veía que el cerebro estaba edematizado. Es decir, que se le había metido mucha agua. Se le metió mucha agua porque había hiponatremia. Y entonces la hiponatremia hizo que se reventaran las neuronas. Y eso lo llevó a la muerte. Eso es lo que puede suceder cuando se toma mucha agua de forma indebida. Hay por agua, mucha agua, pero poquitos sin dispararnos, ¿no? ¿Qué otra pregunta hay? Gracias, profesor. ¿Vale? ¿Otra pregunta? ¿No más? Listo. Entonces, aquí públicamente, amigo Federico, te voy a seguir molestando para que la próxima clase me colabores nuevamente. ¿Sí? ¿O hay mucho abuso? No, profe, claro. Yo te mandaré gracias. Te mandaré las diapositivas sobre lo que hago. No nos queda sino esa diapositiva, pero dejémosla para la próxima clase.